Hola, mi receta es un tortillas de huevos. El tiempo es 10 minutos. Los ingredientes es un huevos y verdura. Los utensilios es una cuchara, un tazón, un sartén y un plato. Cortar las verduras que te gustan, calentar la sartén, poner 4 huevos en la tazón, romper los huevos, poner las verduras en la tazón con los huevos. Mezclar los ingredientes. Cuando la sartén es caliente, poner la mezcla. Cuando los huevos y las verduras es cocido, ponerlos en el plato. Hola, mi receta es los huevos. El tiempo 5 minutos. Ingredientes: 2 huevos. Sal al gusto. Pimienta al gusto. 2 cebollines. Utensilios: un plato plano, un batidor, una espátula, un sartén, un cuchillo. Preparación: poner los huevos en un tazón y batir durante 30 segundos. Calentar el sartén a fuego lento. Cortar y poner los cebollines en los huevos. Poner la preparación en el sartén y calentar durante 2 minutos. Poner los huevos en el plato. ¡Buen provecho! Mi receta, los crepes. El tiempo 15 minutos. Los ingredientes: leche, harina, azúcar, aceite, huevos y vanilla. Utensilios: una sartén, una espátula, un batidor, un plato plano y una tazón. La preparación: mezclar la leche, la harina y el azúcar en un tazón y añadir los huevos, la vanilla y el aceite. Calentar el aceite en una sartén y echar en preparación de crepes. Calentar por 3 minutos de cada lado, darte la vuelta con un plato. Mi receta es el pan dorado y el tiempo es 40 minutos. Los ingredientes son leche, aceite, 4 huevos, canela, azúcar moreno y los panes. Los utensilios son una sartén, una cuchara y un batidor. Calentar el aceite en una sartén. Batir los huevos y añadir una cuchara de azúcar moreno, una cuchara de canela y una taza de leche. Mezclar todo muy bien. Echar la mezcla en el sartén y dejarla 5 minutos de cada lado. D'accord?
receta es un griega ensaladas. Los ingredientes son ensaladas, aceituna, tomate, mitad de pepino, queso feta y aceite de oliva. Los utensilios son una cuchara, un tenedor y un tazón. Primero cortar el tomate, los pepinos y el bloque de queso feta en trozos pequeños. En segundo, cortar los aceitunas en 4 partes. En segunda, cortar la ensalada en trozos medianos. Poner los ingredientes en un bol y mezclar. Agregar 7 cucharadas de aceite de oliva y mezclar. Agregar sal y pimiento al gusto y la receta es terminada. ¡Buen provecho! Mi receta es un queso sándwich. Tiempo 15 minutos. Los ingredientes: 2 pan y queso. Los utensilios: una espátula, un sartén, un plato plano. La preparación es asar a la parrilla 2 rebanadas de la sartén. Añadir el queso Kraft único.